Un saludo a todos, mi nombre es Kimberly Sierra y el día de hoy voy a estarles explicando brevemente lo que es la resolución del ejercicio 2.13 del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel. Comenzando entonces con lo que es el enunciado del ejercicio, nos dice que cada 22 de mayo una persona siembra una semilla de sandía, la riega, combate la plaga, reza y la ve crecer. Finalmente llega el día en que madura la sandía, entonces la recoge y se da un banquete. Por supuesto, algunos años son malos, como en 1980 cuando un pájaro se comió la semilla. De todas formas, 6 veranos fueron pura alegría y para estos se ha tabulado el número de días de crecimiento frente a la temperatura media diaria de la temporada de crecimiento. Lo primero que nos preguntan es si afecta la temperatura la velocidad de crecimiento. Y nos dicen que si es así, hay que calcular entonces la energía de activación. Bien, para contestar la primera pregunta, basta con fijarnos en los datos tabulados que se nos proporcionan. Vemos nosotros que a medida cambia la temperatura, los días de crecimiento van aumentando o disminuyendo. Los días de crecimiento están directamente relacionados con la velocidad de crecimiento. Es así que si la temperatura afecta estos días, afecta entonces también la velocidad. Contestando la primera pregunta de manera afirmativa, la velocidad de crecimiento en efecto se ve afectada por la temperatura. Ahora bien, ahora nos queda calcular la energía de activación. Para calcular la energía de activación, nosotros generalmente se nos explica en un contexto de reacción química, velocidad de reacción como función de temperatura. Este proceso básicamente es análogo. En este caso, la velocidad de reacción la vamos a interpretar como la velocidad de crecimiento de las sandías. Es decir, que de manera gráfica, con los datos que se nos proporcionan, vamos a generar un gráfico del logaritmo natural de la velocidad en función del inverso de la temperatura. Si los datos se ajustan considerablemente bien a la tendencia de una línea recta, entonces mediante una regresión lineal obtenemos nosotros la pendiente de esta línea, que básicamente representará el valor de menos la energía de activación sobre R, que es la constante de los gases. Ahora, los datos que se nos proporcionan a nosotros son los días de crecimiento en función de la temperatura. Pero para el análisis gráfico necesitamos la velocidad de crecimiento y vamos a definir esta como una unidad de crecimiento en función del tiempo de crecimiento, que en este caso son los días de crecimiento. Es así que al momento de generar yo mis datos de velocidad, lo que voy a hacer simplemente es poner el inverso de los días de crecimiento, ¿no? Ahora bien, los datos generados en Excel están tabulados en esta tabla. Tenemos la temperatura nosotros, en Celsius, en Kelvin, los días de crecimiento, la velocidad de crecimiento, que simplemente es, en este caso, 1 entre 90, 1 entre 87 y así sucesivamente. El logaritmo natural de la velocidad y el inverso de la temperatura. Generamos entonces nosotros el gráfico del logaritmo natural de la velocidad en función de la temperatura de estos 6 puntos. Vemos como más o menos se ajusta bien a la tendencia de una línea recta. Tenemos aquí un poco de incongruencias con estos dos puntos, pero entonces podemos calcular nosotros de manera aproximada el valor de la energía de activación multiplicando la pendiente por la constante de los gases, que en este caso está en unidades de Joule, Mol, Kelvin, obteniendo así un valor de 28.207.7 Joule por mol. De esta manera concluyo la resolución del ejercicio, deseándoles a todos muy buen día.